Me llamaban Dr. Quiroga, no por tener un título médico, sino por mi habilidad para arreglar cosas. Soy xenocientífico de profesión, y el apodo venía de mi talento para reparar tecnología averiada, en esos rincones apretados donde terminas a años luz de casa. Éramos una tripulación peculiar, exmilitares con miradas vacías que escaneaban el horizonte en lugar de los datos, científicos con más teorías que sentido práctico, y yo, tapando agujeros, mientras saltábamos de una ruina alienígena incomprensible a otra. Este planeta estaba catalogado como Kepler 813, seco como un hueso según los escaneos iniciales. No esperábamos mucho más que añadir otro mundo muerto a los registros interminables. Pero entonces apareció la anomalía, una forma geométrica colosal en medio de la nada polvorienta. Transmisión entrante del Dr. Ross, sonó en mi auricular. Su tono habitual, seco, pero con un destello de emoción que nunca antes le había escuchado. Es un monumento, caballeros. Colosal se queda corto. Una imagen granulada se formó en la pantalla. En medio del paisaje, una cosa monolítica dominaba la vista. El comandante Rivas, un exmercenario con rostro de granito, escupió su tabaco de mascar. ¿Qué diablos es eso, Dr. Quiroga? ¿Restos aztecas? Su intento de humor cayó en saco roto, mientras todos mirábamos, hipnotizados. Era una estructura construida sin arte, sin adornos. Su forma recordaba a un zigurat antiguo, una pirámide escalonada que se alzaba hacia el cielo rojizo y brumoso. Pero el material no se parecía a nada que hubiéramos visto. No era piedra ni metal, sino algo que absorbía toda la luz, como un agujero negro. Nada se reflejaba en su superficie. El análisis del material no arroja resultados, admitió el Dr. Ross. Esta cosa es antigua, más que nuestro sistema solar. Desprendía un aura primitiva y alienígena. El instinto de huir luchaba contra la picazón científica que nos había traído a este planeta olvidado. El comandante Rivas rompió el silencio, su voz áspera. «Órdenes, Dr. Quiroga. ¿Nos acercamos?» El Dr. Ross dudó, un raro momento de indecisión en nuestro líder normalmente imperturbable. Finalmente, habló. «Esto podría ser el descubrimiento de nuestras vidas. Vamos». Aterrizamos cerca de la base de la estructura, levantando el polvo milenario con el rugido de nuestro módulo. El equipo se reunió afuera, una sensación de inquietud tan densa como la neblina sofocante que flotaba en el aire. El Dr. Ross, normalmente sereno, no dejaba de limpiarse el sudor de la frente. ¿Eran nervios o el calor asfixiante? Trajes sellados, escaneos ambientales completos, gruñó Rivas. El zumbido habitual de los recicladores resonaba en nuestros cascos. El zigurat se alzaba sobre nosotros, su negrura absoluta contrastando con la luz solar que bañaba su superficie sin efecto. Había una presión extraña en el aire, como si su presencia desplazara algo más que la atmósfera. «Las lecturas están mal», murmuró Emiliano, nuestro científico más joven, jugueteando con su espectrómetro. «No puedo obtener una lectura estable de la composición». «Cambia, creo». El Dr. Ross se acercó a mirar los datos. «Fascinante. Es un cambio de densidad, una forma exótica de...» Su reflexión fue interrumpida por un grito ahogado de uno de los veteranos, Gabriel. «Sargento, los veo, sombras, por todos lados. Están ahí». La voz de Gabriel, normalmente ronca, sonó aguda, fuera de lugar. Rivas giró, su rifle de plasma listo. Emiliano y yo intercambiamos miradas preocupadas. «Sombras fantasmas, Gabriel», intenté razonar. «Probablemente es una distorsión visual por la refracción extraña de la luz».
«Cállate, doctor. Sé lo que vi». Gabriel se volvió hacia nosotros, sus ojos escudriñando la nada opresiva que nos rodeaba. La mandíbula de Rivas se tensó bajo su barba corta. «Todos, retrocedan al módulo. Gabriel, Emiliano, retaguardia. Doctor Quiroga, conmigo al frente. Evaluemos la situación». Nos volvimos para obedecer. Y fue entonces cuando lo vimos. Una entrada. No una puerta, ni un portal grandioso, sino simplemente una sección de la negrura absoluta que cedía, revelando un corredor que se hundía en el corazón de aquella estructura imposible. El doctor Ross dio un paso adelante. «Un desarrollo notable, caballeros. Parece que nos han invitado». Rivas lo interrumpió. ¿Invitados a nuestra perdición? Mejor volamos esto desde órbita y lo olvidamos. Por primera vez desde que habíamos aterrizado, me encontré de acuerdo con el mercenario marcado por la guerra. El sentido común gritaba que debíamos irnos, pero entonces el doctor Ross pronunció las palabras que sellaron nuestro destino. «Comandante, esto podía reescribir todos los libros de historia. Imagina los descubrimientos, el conocimiento que guarda». Sus ojos brillaban, y con un hundimiento en el estómago, supe que la suerte estaba echada. Íbamos a entrar. El interior del Sigurá violó todas las expectativas. En lugar de una cámara claustrofóbica, era una sala cavernosa, el techo perdido en una penumbra impenetrable. El mismo material negro y liso formaba el piso y las paredes, sin marcas ni ornamentos. A pesar de su inmensidad, el espacio resultaba opresivo, como si nos apretara. «Luces encendidas», ordenó Rivas. Los haces de nuestras lámparas del casco se perdieron inútilmente en la oscuridad. El doctor Ross, concentrado en recolectar datos, alzó su espectrómetro con el ceño fruncido. «Las lecturas son... bueno, no hay ninguna. Es un vacío dentro de los parámetros del instrumento». El silencio del lugar era profundo. Ni el zumbido de maquinaria alienígena, ni el susurro de una atmósfera antigua, ni siquiera el rumor de los recicladores de nuestros trajes lograban penetrar del todo. Gabriel respiró con dificultad. «Esto no está bien. Un lugar así debería tener al menos polvo. Algo». Sus palabras fueron proféticas. Una figura se materializó al fondo de la sala, alta, delgada, de manera imposible, humanoide. No caminaba, sino que se deslizaba apenas sobre el piso. No era una, sino varias figuras que emergían de la negrura, acercándose con una rapidez aterradora. «Armas listas». La orden de Rivas rompió el hechizo del shock. El equipo se desplegó, rifles en alto. Los disparos de plasma trazaron líneas de fuego en la penumbra opresiva. Las figuras no eran sólidas. Los proyectiles las atravesaban sin efecto, estallando en energía inofensiva. Eran ilusiones, fantasmas surgidos de aquel espacio alienígena. Y esa realización me heló más que cualquier enemigo físico. Emiliano, su idealismo juvenil desmoronándose, gritó: «¡No son reales! ¡Es algún tipo de truco!». Su voz era un quejido. «Díselo a tu cerebro derretido, muchacho», gruñó Gabriel, disparando otra ráfaga, su pánico apenas contenido. Entonces las alucinaciones cambiaron. Ya no eran humanoides sin rostro, sino reflejos retorcidos de nosotros mismos, convertidos en posturas de dolor y terror. Gabriel gritó, soltando su arma y llevándose las manos a la cabeza como si intentara bloquear un golpe psíquico. Una versión distorsionada de mí, demacrada y salvaje, se acercó desde la oscuridad, una mueca muerta en sus ojos. El doctor Ross, pálido, gritó en medio del caos: «Nos ataca la mente, se alimenta de nuestros miedos». Tenía razón. Esto no era una tumba antigua, sino un arma, una fortaleza psíquica diseñada para quebrar a quienes osaran violar su santuario. El ataque del Sigurat se intensificó. Las apariciones ya no eran meros reflejos, sino horrores personalizados, arrancados de los rincones más oscuros de nuestras mentes. Emiliano, el idealista, enfrentaba una versión grotesca de su mentor, cuyas palabras goteaban desprecio. Gabriel, atormentado por batallas pasadas,
Era acosado por sus compañeros caídos, sus miradas acusadoras quemándole el alma. Rivas forcejeaba con un monstruo nacido de su secreto más oscuro, una familia civil, sus rostros congelados en terror, desvaneciéndose bajo un diluvio de su propio fuego equivocado. Yo vi un artefacto invaluable hecho añicos, los glifos, que había pasado años descifrando reducidos a polvo. No era un simple objeto, sino la clave para entender una civilización perdida. Mis manos temblaron, torpes e ineptas, mientras el espectro se alzaba, su voz un coro de oportunidades perdidas. No, estaba tan cerca. Supliqué a la oscuridad implacable. La culpa de los callejones sin salida, del tiempo malgastado, me golpeó con una fuerza devastadora. El Dr. Ross, obsesionado y causante de nuestra ruina, era el único que parecía resistir. Enfrentó a sus colegas espectrales, sus voces acusándolo de fraude. De pronto, rugió. «Basta. Nada de esto es real. No caeremos». Su explosión momentánea ahogó nuestras agonías. Emiliano, con lágrimas en el rostro, se enderezó. «Son mentiras», masculló. «Puras mentiras». Gabriel, recuperando algo de determinación, levantó su rifle. «Si vamos a morir, que sea llevándonos a algunos de estos malditos». Disparamos nuevamente contra las sombras. Las figuras se quebraron y reformaron, pero ya no podían quebrantarnos. Avanzamos con dificultad. «Hay que encontrar la fuente», jadeó el Dr. Ross. «Tiene que haber un mecanismo central». Cada paso era una batalla. La arquitectura del Zigurat parecía cambiar en respuesta a nuestra resistencia. De pronto, noté un movimiento en la negrura. Un umbral apenas visible en la pared lisa. «Ahí», señalé. «La fuente debe estar allí». El Dr. Ross, con esfuerzo, asintió. «Adelante, todos». Un poco más. Las figuras espectrales nos rodearon, fusionándose en amalgamas monstruosas que convertían nuestra esperanza en desesperación. Gabriel, con los ojos inyectados en furia, rugió y disparó al umbral. «Sácanos de aquí, Dr. Quiroga. Si hay que cerrar esta maldita puerta a la fuerza, hazlo». «Aguanta, Gabriel. Hay que apuntar a la fuente, no a la salida», le grité, la voz ronca por el esfuerzo mental. Emiliano, con lágrimas en el rostro, tropezó y cayó. Alzó la vista con una calma escalofriante en los ojos. «Sigan sin mí. Ya no puedo más». Antes de que pudiéramos reaccionar, otra figura espectral apareció sobre él. Esta vez no era un monstruo, sino un prado sereno, bañado en luz dorada. Emiliano extendió la mano, con una sonrisa de anhelo. «Mamá», susurró, antes de desvanecerse en una neblina, dejando solo su traje vacío. El terror me inundó. Esto no era solo miedo, sino una explotación calculada de nuestros deseos más profundos. El Dr. Ross alzó la voz. «No escuchen. Son mentiras. Luchamos juntos, o morimos juntos». Sus palabras me sacaron de la parálisis. Todos estábamos al borde. Y el destino de Emiliano era un recordatorio de lo que nos esperaba si cedíamos. Avancé entre las apariciones, concentrándome en el umbral. Rivas, con el rostro contraído por el dolor, empujó la puerta negra. «¿No cede?», gruñó. «Hay que interrumpir su fuente de poder», grité. «Esas marcas en la pared podrían ser la clave». El Dr. Ross señaló unos glifos que emitían un tenue brillo. «Podrían ser un código de desactivación». Me abalancé hacia ellos. Los símbolos me resultaban vagamente familiares, como un eco de otras ruinas menos hostiles. «¿Estos?», señalé. «Parecen indicar una fuente de energía». El Dr. Ross se acercó, pero una sombra lo atrapó del brazo. Gritó de dolor mientras las figuras se fusionaban en pesadillas colectivas. Rivas disparó, conteniéndolas. «Date prisa, Dr. Quiroga». Con un último esfuerzo, golpeé el glifo clave. Un shock de energía me recorrió y el mundo estalló en luz. Cuando la luz se disipó, me encontré de rodillas, jadeando. El Dr. Ross estaba desplomado contra la pared, el rostro pálido.
La sombra que lo había atrapado se había retirado. Rivas mantenía su posición, el rifle de plasma humeante. La cámara parecía diferente. La oscuridad había menguado, reemplazada por un tenue resplandor que emanaba de las paredes. El umbral seguía allí, un rectángulo negro que irradiaba anticipación. Intercambiamos miradas cautelosas. ¿Interrumpimos el mecanismo de defensa o activamos algo más?, murmuré. El Dr. Ross se enderezó, la voz ronca pero decidida. Parece que llegamos a un punto de inflexión, caballeros. La pregunta es, ¿hacia dónde giramos? Rivas resopló mientras guardaba el arma. Punto de inflexión, dice. Quizás deberíamos dar media vuelta y olvidar esta maldita pesadilla. La tentación era fuerte. El ataque psíquico nos había dejado al descubierto, vulnerables. Pero la atracción del descubrimiento, del misterio que escondía aquella estructura, aún ardía en mí. El Dr. Ross ya se acercaba al umbral. No podemos abandonar un hallazgo así. Desactivar ese mecanismo podría ser la clave. Hemos llegado hasta aquí. Señaló los glifos en la pared, que ahora brillaban con una luz tenue. Hay algo distinto, observé. El ambiente está cargado. De pronto, un nuevo sonido atravesó el silencio. Un zumbido rítmico que vibraba bajo nuestros pies. Comenzó bajo, casi imperceptible, pero pronto se convirtió en una pulsación constante que resonaba en nuestros huesos. Rivas gruñó, llevando la mano a su pistola. ¿Qué demonios es eso? El Dr. Ross, sin embargo, parecía fascinado. Es una respuesta, murmuró, una reacción al código. El zumbido se intensificó, transformándose en tonos profundos que se filtraban en nuestras mentes. No era un lenguaje humano, pero transmitía una sensación de poder antiguo despertando. El umbral comenzó a ondular, su superficie negra rizándose como agua perturbada. Un gemido surgió desde las profundidades de la estructura. El miedo me instó a huir, pero el Dr. Ross habló con determinación. Esto es lo que vinimos a encontrar. Cruzamos o... Dejó la amenaza en el aire. Rivas escupió al suelo. ¿De qué sirven los descubrimientos si terminamos muertos? Esta cosa no fue hecha para ojos humanos. Pero el Dr. Ross ya estaba poseído por la obsesión. Podría reescribir todo lo que sabemos sobre la vida inteligente. Quizás haya otra forma, intervine. Podríamos analizar el código, desactivar las defensas por completo. El Dr. Ross me miró con desdén. Y perder el tiempo con tecnología que ni entendemos. La respuesta está más allá. Un nuevo gemido recorrió la cámara, seguido de un temblor violento. El zumbido se volvió ensordecedor. Rivas, con los ojos iluminados por una resolución feroz, cargó su rifle. Bien, Dr. Ross, veamos qué nos espera. Cruzamos el umbral juntos, y el mundo estalló en caos. Una avalancha de sensaciones alienígenas nos golpeó. No era dolor, sino una presión insoportable, como si nuestra esencia misma se estirara hasta el límite. El Dr. Ross gritó, arañando su casco. Yo caí de rodillas, incapaz de procesar los colores y sonidos distorsionados. Rivas maldijo, pero su voz se quebró en la tormenta psíquica. Las fronteras del yo se desvanecieron. Era el grito de una estrella moribunda, el nacimiento de una galaxia, ciclos infinitos de civilizaciones. Entonces, en medio del caos, llegó la comprensión. No éramos atacados, esto era comunicación. El Zigurat no era un arma, sino una conciencia. Nos mostró una historia no de eventos, sino de pensamiento puro, de filosofía cósmica. Nuestras vidas, nuestro planeta, eran motas de polvo en su inmensidad. El terror luchó contra el asombro. Y luego, tan abruptamente como comenzó, cesó. Point. El Dr. Ross temblaba incontrolablemente. Rivas, apoyado contra la pared, solo atinó a decir: se acabó. Pero no era verdad. La mente primordial aún nos observaba,
su presencia ahora sutil, curiosa. El doctor Ross jadeó. Hicimos contacto, tocamos el tejido del cosmos. Rivas rió amargamente. Contacto. Más bien nos violó la mente. Una nueva oleada de náuseas me invadió. Éramos especímenes bajo examen. Tenemos que irnos, susurré, antes de que decida diseccionarnos. Salimos tambaleándonos, el umbral cediendo ante nuestro deseo de huir. La luz solar de Kepler 813 nos cegó. El módulo de aterrizaje esperaba a lo lejos. «Estamos vivos», masculló Rivas, incrédulo. El doctor Ross miraba fijamente el Sigurat, ahora una silueta en el horizonte. «Los datos», balbuceó. «Era una carga invisible. ¿Cómo explicar lo incomprensible?» Rivas fue el primero en romper el silencio. «El alto mando debe saberlo». El doctor Ross negó con violencia. «Es demasiado peligroso. ¿Ejércitos viniendo aquí? Este conocimiento podría destruirnos». Discutieron bajo el sol abrasador. Yo miré el Sigurat, sabiendo que nos observaba. Ya no éramos exploradores, sino mensajeros. «Caballeros», intervine. «La elección ya no es nuestra. Este conocimiento nos cambió. El regreso a la nave fue un funeral. En la Tierra, el informe de Rivas desató el caos. Los avances iniciales, escudos, energía ilimitada, pronto dieron paso a accidentes, laboratorios colapsando en singularidades, soldados enloqueciendo. La guerra no fue entre naciones, sino entre realidades desgarradas. Rivas murió en una explosión dimensional. El doctor Ross desapareció, consumido por su obsesión. Yo sobreviví, un relicto de una era ingenua. El Sigurat permanece en silencio, un monumento a nuestra arrogancia.